En esta parte nos indica que a modo de query creemos una base de datos con dos o más tablas, más de 20 campos, relacionada entre ellas normalización, más de 5 registros en cada uno, más de 5 consultas diferentes, incluyendo consultas que utilicen todas las tablas relacionadas. Las mismas consultas, crear lo que es la vista view, lo que acabamos de exponer, y la ejecución de cada vista. Proseguimos con la ejecución de nuestro código para crear nuestra base de datos. En esta parte aquí vamos a crear la primera parte, lo que es con la sentencia query database, vamos a crear nuestra tabla llamada MK servicios. Seleccionamos y ejecutamos. Se ejecutó de manera correcta, vemos que no tenemos ningún error, significa que ya tenemos nuestra tabla creada. Entonces, ya tenemos nuestra tabla creada y procedemos a llamar nuestra tabla, ya que no tenemos, la tabla que tenemos aquí se llama master, no tenemos, como acabamos de crear esa tabla, no la tenemos llamada. Vamos a llamarla mediante un use mk servicio, ejecutamos y ya hemos llamado nuestra tabla. Como ven, automáticamente apareció el nombre de nuestra tabla, con la tabla que vamos a trabajar, que es mk servicios. Proseguimos con lo que es creación de las tablas y su relación. En esta parte vamos a crear lo que es la tabla empleados, a la cual le indicamos la cual contiene varios campos, entre ellos está ID empleado, al cual le indicamos que sea de tipo entero y aparte de eso le indicamos que sea la llave primaria, primary key, y que sea identity, es que sea autoincrementado. Proseguimos con lo que es el campo nombre, el cual es de varchar y está contenido con 20 caracteres y no puede ser nulo. Apellido de varchar también no puede ser de 20 caracteres y no puede ser nulo, not null. SB, sueldo bruto, al cual indicamos que sea decimal y que no sea nulo. Entonces proseguimos con lo que es el campo teléfono. El teléfono es del tipo entero y no puede ser nulo tampoco. Lo que es dirección. En esta parte aquí no indicamos que no sea nulo porque al indicarle que sea primary key, el sistema lo reconoce automáticamente como que ese campo no puede ser nulo, lo reconoce como not null. Entonces, estaría de más colocar esta parte aquí que dice not null, colocársela a ese campo empleado, ya que es la llave primaria. Proseguimos con lo que es la dirección, es varchar de 45 y no puede ser nulo tampoco. Fecha de nacimiento, el cual es de tipo dato y no puede ser nulo. Observaciones, esa es de tipo varchar 45 y no puede ser nulo. Cargo, del tipo varchar también de 45 y no puede ser nulo. Lo que también le sigue lo que es la fecha de ingreso del empleado y esta es del tipo dato y no puede ser nulo tampoco. Entonces procedemos con lo que es la creación de nuestra tabla llamada empleado. Seleccionamos y ejecutamos. Al ejecutarla vemos que no tenemos ningún error. Eso significa que ya tenemos nuestra tabla empleado creada. Entonces proseguimos con un select, o sea, llamamos nuestra tabla que acabamos de crear y aquí vemos en esta parte que ya efectivamente tenemos nuestra tabla empleado creada con sus diferentes campos o más bien todos sus campos. Entonces proseguimos con lo que es, bueno, en esta parte aquí, esto no iba, pero vamos a hacer lo que es, esta parte aquí, como creamos el campo ID como identity, aquí hacemos una selección, aquí llamamos que nuestro campo nos muestre dónde iniciaría nuestro identity. Entonces en esta parte nos indica que iniciaría en 1. Proseguimos entonces con lo que es con un insert into. Con un insert vamos a ingresar lo que son datos a nuestra tabla empleado, ya la que hemos ya creado. En esta parte vamos a ingresar los datos, lo que son los nombres, apellido, sueldo bruto o sueldo base, teléfono, dirección, fecha de nacimiento, observaciones, cargo, fecha
e ingreso, fecha de ingreso del empleado. Entonces proseguimos con lo que es la inserción de los datos a nuestra tabla ya creada llamada empleados. Seleccionamos y ejecutamos y no tenemos lo que es error en nuestra ejecución local. Significa que nuestros datos ya fueron almacenados en nuestra tabla. Proseguimos con lo que es la creación de la tabla nómina relacionada con la tabla empleados. Entonces, aquí con la sentencia Create Table, le indicamos que esta tabla se llamará nómina. A esta le incluimos lo que es ID pago, en la cual es del tipo entero, y a esta le vamos a indicar que sea la llave primaria y que sea identity, igual que el ID, como declaramos el ID anteriormente, y que vaya incrementándose de uno en uno. Entonces, proseguimos con lo que es la fecha del tipo dato, y la cual nos indica no nulo. Proseguimos con el ID empleado, ID del tipo entero y que sea no nulo también, AFP decimal, que no sea nulo tampoco, ARS decimal, que no sea nulo, ISR, ISR decimal. Aquí no declaramos que no sea nulo porque hay ocasiones en lo que los sueldos de empleados, si no llegan a cierta cantidad, pues no se le debe descontar lo que es el ISR. Seguimos con lo que es el campo de descripción descuento por préstamo. Esto en caso de que el empleado tenga un préstamo en la compañía o institución. Entonces aquí es donde indicaríamos en este campo el descuento por préstamo, y ese le indicamos que sea decimal también, y este no le indicamos que sea not null, o sea no nulo, porque puede que el empleado tenga préstamo como también pueda de que no. Entonces, si le indicamos que no sea nulo cuando el empleado no tenga préstamo, entonces nos exigiría que el campo debería de llevar un registro. Pero en este caso lo podemos dejar, en caso de que no, podemos dejarlo vacío. Balance préstamo. O sea, aquí esta parte es donde indicaremos el balance o el monto del préstamo que tiene dicho empleado. Ese lo declaramos decimal. Entonces, aquí en esta parte declaramos lo que es un foreign key. Un foreign key es nuestra llave foránea, la cual va de ID empleado con la referencia a la tabla empleados, que sería la misma de ID empleado. O sea, tendremos una llave foránea que nos va a relacionar ambas tablas en la parte que es el ID de los empleados. Entonces proseguimos a llamar nuestra tabla llamada nómina, ejecutamos y vemos que no tenemos error, lo cual significa que ya tenemos nuestra tabla creada. Entonces proseguimos con un insert. En esta ocasión, con este insert, vamos a ingresar en la tabla que acabamos de crear llamada nómina, vamos a ingresar datos. Le indicamos que será en los campos ID empleado, fecha, AFP, ARS, ISR, comisión, número de préstamo, descuento por préstamo y balance préstamo. Entonces, los valores aquí lo indicamos. No voy a entrar en detalles para acortar el video, y proseguimos con lo que es la ejecución de la inserción de los datos. Ejecutamos y, como podemos apreciar, no tenemos error, lo cual significa que nuestra ejecución se ha realizado de manera correcta. Ya tenemos los datos insertados tanto en la tabla empleado como en la tabla nómina. Entonces procedemos a realizar una consulta mediante un select tanto en la tabla empleados. Ejecutamos y aquí, como vemos, podemos apreciar que ya tenemos el registro de lo que es el ID, el registro de lo que son los nombres, distintos nombres, los distintos apellidos, los sueldos base o sueldo bruto de los distintos empleados. En este caso tenemos 5 registros de 5 empleados.
los teléfonos, la dirección, la fecha de nacimiento y también las observaciones. Las observaciones no dicen ninguna porque estos empleados no tienen observaciones. Entonces, aquí en esta área, en este campo, el cual es cargo, indicamos la posición o cargo de ese empleado. En este campo irían lo que es la fecha de ingreso del empleado. Entonces, proseguimos con una consulta a nuestra tabla nómina. Aquí hemos realizado la consulta a nuestra tabla nómina. Como pueden apreciar, tenemos el mismo ID que nos apareció en lo que es nuestra tabla empleados. Y aquí en esta parte tenemos lo que es la fecha. Tenemos lo que es, estas son las fechas de pago, la fecha de pago del pago realizado en ese momento. Entonces, aquí tenemos el ID empleado otra vez, porque como lo seleccionamos allá arriba y lo relacionamos, entonces nos aparece lo que es el ID de pago y el ID empleado, los cuales son los mismos. Recuerden que lo tenemos relacionado a ambas tablas. Proseguimos con lo que es el AFP con sus distintos montos, el ARS con sus distintos montos de los descuentos correspondientes. Sí aplica de acuerdo a su sueldo aquí en la parte del ISR, como le comenté anteriormente. Si aplica, se les realiza el descuento. De lo contrario, quedaría en cero y no nos pide registro, ya que como esta parte, los sueldos no aplican para los descuentos, los respectivos descuentos, entonces no se debería de aplicar. Proseguimos con la comisión, con sus distintos registros. Si en esa fecha de pago el empleado se le aplica comisión, ya sea por venta o por alguna razón en la empresa, pues se registra en este campo. Luego el empleado que tenga préstamo será registrado en esta parte aquí. Y el que no tenga préstamo, pues simplemente aparecería en cero. Descuento del préstamo, el descuento que se le aplicaría por ese pago a los empleados y el balance correspondiente a lo que quedaría debiendo el empleado. Proseguimos entonces con lo que es la creación de un select. Con este select vamos a seleccionar, a hacer una llamada de una consulta donde combinaremos los campos de ambas tablas. Llamaremos lo que es el ID empleado, nombre empleado, apellido empleado, sueldo bruto o sueldo base. Llamaremos entonces de nómina, llamaremos lo que es la fecha de pago, llamaremos de nómina también el AFP, el ARS, el ISR, llamaremos de nómina también lo que es la comisión, número de préstamo, número de descuento de préstamo, balance de préstamo. Y esto lo realizaremos desde el front, significa desde empleado, el cual estará enlazado con nómina. Recuerden, como le expliqué anteriormente, un join significa es donde realizamos o hacemos la llamada de la combinación de ambas tablas. Cuando tenemos dos tablas y queremos combinar los campos, debemos utilizar lo que es el join. El join, entonces, nómina, el cual aquí en esta parte por eso que no aparece E punto aquí, indicándonos que es de la tabla empleado. Aquí declaramos empleado, el cual estará contenido en la letra E. Y en esta parte nómina, la cual estará contenido en la letra N. Entonces indicamos aquí la relación de las dos tablas, el cual indica que E, ID empleados y N, ID empleados. Entonces, proseguimos a realizar nuestra consulta, ejecutamos y como podemos apreciar aquí en esta parte abajo, nuestra consulta ha sido ejecutada de manera exitosa. Aquí tenemos lo que es el ID empleado, nombre, apellido, sueldo base o sueldo bruto, fecha, AFP, ARS, ISR, comisión, número de préstamo, descuento por préstamo y balance préstamo. Lo cual nos indica que nuestra consulta fue ejecutada de manera exitosa. Proseguimos entonces con lo que es realizar un select donde llamaremos los campos